Buenos días, buenas tardes a los que estamos en este lado del océano, pero mayoritariamente es buenos días porque la mayoría de los participantes estáis en el lado americano. Tenemos en este momento 150 participantes ya conectados. Esta mañana tenemos más de 500 personas que se habían registrado, con lo cual pensamos que va a haber bastante más gente que se esté conectando en este momento. Vamos a ir empezando tranquilamente este webinar organizado por la RIADIS, la Red Interamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, la Consorben, la Confederación de Sordos de Venezuela, la Alianza Internacional de la Discapacidad y la OIT. Como estáis viendo en la pantalla, tenemos gracias a la Consorben, tenemos en la pantalla, vamos a tener un intérprete en lengua de señas venezolana y un intérprete en señas internacional. De hecho, 2 y 2, y se van a ir turnando cada 15-20 minutos. Muchísimas gracias a la Consorben por este servicio. También estáis viendo en la pantalla, podéis ver los subtítulos. Para ello tenéis que dar al botón que hay abajo, si queréis, donde pone Closed Caption, CC. Si le dais a ese botón, os aparecerían los subtítulos y tenéis también la opción de ponerlo más grande, de ir variando el tamaño de los mismos por si lo queréis utilizar. Comentar también que el intérprete en señas internacional que en este momento tenéis en la pantalla, Juan, es sordo y él está interpretando con base en los subtítulos que estáis viendo. Con lo cual también un buen ejemplo, digamos, de personas sordas directamente haciendo la labor de intérprete. Gracias en especial a ti, Juan, por esto. Vamos por 165 participantes. Vamos a empezar, el formato del webinar es el siguiente. Vamos a compartir un vídeo, una grabación en vídeo de 1 minuto y poquito del director general de la OIT. Veréis, él nos habla en inglés, con señas internacional, pero también con subtítulos en español. Lo vais a poder seguir desde ahí. Y luego tenemos 4 panelistas. Si habéis visto el programa, tenemos 4 panelistas que nos acompañan hoy. Vamos a hacer a cada uno de los panelistas una pregunta, 2 rondas de una pregunta a cada uno de los panelistas. Les hemos pedido que intenten ser escuetos en sus respuestas, no más de 3-4 minutos en cada respuesta, para así tener tiempo para también contestar algunas de las preguntas que vamos a recibir de los participantes. Para eso os pediríamos que utilicéis la caja de preguntas y respuestas, Q y A, abajo también, y ahí nos podréis mandar preguntas a nosotros. Animo también a los panelistas y a otros, si veis que alguna de las preguntas, no, sobre todo a los panelistas, creo que a los demás no podéis ver las preguntas de los demás, pero a los panelistas os animo también a estar viendo esas preguntas por si en algún caso queréis ya contestar algunas de ellas directamente en la caja, digamos, de las preguntas y respuestas. Entonces, sin más dilación, le pido a mi compañera Natalia que nos ponga la pantalla, digamos, con el vídeo del director general. En cuanto acabe el vídeo, nos volverán a ver a las 3 pantallas que en este momento están viendo. Natalia, por favor. As part of its response to the COVID-19 crisis, that nobody is left behind. We focused on indigenous and tribal peoples, on migrant workers, and today we launch our policy brief on persons with disabilities. Women and men with disabilities are among those hardest hit by COVID-19. The inequalities they already faced before the pandemic have become even more pronounced. They have lower levels of labour market participation and are often not covered by social protection. And women with disabilities face multiple discrimination, which marginalises them even further. So persons with disabilities should be considered a priority group in the COVID-19 response. In the first place, lockdown and containment measures have to be responsive to the situation of persons with disabilities. And social economic mitigation and recovery plans need to be fully inclusive of the disabled. That has to be a part of building back better. And it starts by making sure that they are designed with the involvement
of persons with disabilities response means a better response for us all. If we want to build back better, we must act together. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Empezamos ahora con la ronda de preguntas a los panelistas. Como comentaba antes, a los 4 panelistas os pido no solo que seáis escuetos en vuestras respuestas, pero también que en el momento de hablar activéis vuestra cámara para que os veamos, y una vez finalizada vuestra intervención os pediríamos que la apagarais. De esa manera siempre tendríamos en pantalla a la persona que está hablando, junto a los 2 intérpretes, intérprete en lengua de señas venezolana y intérprete en señas internacional. Ana Lucía Arellano es la primera panelista. Ana Lucía es interamericana de ONGs de personas con discapacidad y sus familias, pero también en este momento la presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad. Ana Lucía, muchas gracias ante todo por acompañarnos hoy, y muchas gracias a Riadis por, de hecho, proponernos a nosotros hacer el seminario web de hoy. Como sabes, fue una iniciativa que tomaste vosotros, que desde la OIT estamos muy agradecidos en retomar. Ana Lucía, como presidenta de Riadis, ¿nos podrías, por favor, compartir las principales preocupaciones que te llegan de las personas con discapacidad de la región en lo que respecta sobre todo al impacto económico que la crisis está empezando a tener? Muchas gracias. Tina, muchísimas gracias, Stefan, por darme la bienvenida a este webinario, y muchísimas gracias también por aceptar esta invitación en apoyar al movimiento de personas con discapacidad a nivel global, regional y nacional. En esta mañana, permítame introducir primero cuál es esa realidad que vive nuestra América Latina, porque, Stefan, es importante ver el antes la pandemia y durante esta crisis. América Latina y el Caribe tienen los niveles de desigualdad de ingresos más altos del mundo y se caracteriza por sus desigualdades en múltiples dimensiones relacionadas con género, edad, territorio, raza, estatus migratorio e inclusive riqueza. Estamos nosotros experimentando desde nuestras comunidades todas estas desigualdades a causa de la discapacidad. Además, según cifras de la CEPAL, en América Latina, el 54% de la población vive en la informalidad, es decir, trabaja sin ninguna clase de protección social. En este ámbito, las personas con discapacidad son el grupo más afectado, y dentro de este, las mujeres tienen la mayor probabilidad de caer en el desempleo. Explicar las mayores vulnerabilidades cuando la mujer es la cabeza del hogar dentro del movimiento, en hacer ese llamado urgente de que esta crisis también está afectando a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque están perdiendo sus empleos, porque además deben también poner atención al cuidado, al tiempo que deben dar a sus hijos en estos retos por la educación, en estas plataformas virtuales, recopilando a través de los reportes de nuestros miembros violencia basada en género. Entonces, estamos viviendo con muchos retos, pero también hay que resaltar que esta pandemia está golpeando con dureza también a los grupos más vulnerables que corresponden a la población de pobreza extrema en la región. Según cálculos inclusive de la CEPAL, en el 2020 la pobreza en América Latina y el Caribe se elevará al menos 4.4 puntos porcentuales, es decir, 28.7 millones de personas comparado al año anterior, lo que llevará a un número total de personas viviendo en situación de pobreza hasta los 214.7 millones. Esto es el 34.7% debido a la contracción estimada de la economía, que será de menos 5.3%, se prevé un aumento de casi 12 millones de desempleados. Estamos hablando de la población en general, pero la pandemia ha tenido impactos adversos en la economía de las personas con discapacidad y sus familias. Iniciamos ya con reportes de olas de despidos, de personas que se encuentran también ignoradas durante la pandemia, a causa de la cuarentena, del aislamiento social, de la no permisividad de inclusión hacia el retorno a las actividades. Entonces, estamos experimentando aún mayores niveles de discriminación, estereotipos y muchos desafíos para empezar a pensar en esta nueva normalidad.
desde esta crisis económica y social que está afectando a la población con discapacidad, ha ido inclusive desde la denegación del tratamiento médico debido a juicios sobre el salvar o no la vida de una persona con discapacidad precisa y oportuna, sobre las regulaciones pertinentes a la pandemia, sobre servicios reducidos o no disponibles en donde las familias han tenido que costear desde las medicinas, la atención médica, los cuidados sanitarios, así como la asistencia personal, que en América Latina todavía es insuficiente y no es un servicio provisto de parte del Estado. Y los costos de salud mental que se agregan y potencialmente son más agudos debido al aislamiento social. Las restricciones del distanciamiento físico han impedido también que familiares o amigos acompañen a las personas con discapacidad a sus citas médicas, a las atenciones y que tengan también este acompañamiento y este apoyo como un ajuste razonable en aquellos países en donde las personas con discapacidad están retornando ya a sus trabajos, están retornando a realizar sus actividades. Entonces, la pandemia por el COVID-19 ha resaltado esas desigualdades, la falta de accesibilidad, los ajustes razonables para su inclusión, la necesidad de aplicar de manera eficiente todos aquellos marcos normativos que hoy se muestran en algunos países de nuestra región como letra muerta. Esa falta de oportunidades de las personas con discapacidad para acceder a un empleo seguro, hoy inclusive está poniendo en serios, porque en muchos casos, sobre todo en familias de escasos recursos económicos, la persona con discapacidad que ha podido cumplir esa cuota laboral o ha llenado esa cuota laboral es la que lleva el pan a la casa, es la que lleva el sustento a la casa, y hoy por hoy esa ola de despidos están afectando también a nuestra población con discapacidad. Además, consideramos y ya resaltamos las cifras sobre la informalidad en la que vive también nuestra población en general en América Latina, pues se estima que cerca del 70% de personas con discapacidad en la región trabaja en la informalidad. Es decir, mecanismos de múltiple restricción para ese retorno a la nueva normalidad hoy están poniéndonos en alerta al modificando nuestras labores para recopilar información, para que también esa crisis económica sea visibilizada a través de la recopilación de datos. No existen datos sobre población, ya eso era insuficiente y en algunos países inexistente antes de la pandemia. Por eso es que ahora estamos resaltando que esa falta de datos y registros de personas con discapacidad en la región no ha permitido dar una respuesta oportuna y brindar la protección necesaria a las personas con discapacidad en la región de parte de los estados y esto a los hogares. Entonces, lo que nosotros queremos también resaltar este día es que esta emergencia nos ha permitido visibilizar esa dura situación por la que enfrentaba la población con discapacidad antes, con una convención, con una Agenda 2030 todavía insuficientemente implementada en la región, pero durante la pandemia, con ese cuadro totalmente visible para la sociedad en general y ante los estados, pues nosotros queremos volcar esto como una oportunidad de que podamos retornar a esa nueva normalidad con todos los ajustes necesarios y con un movimiento, además, más que activo y disponible para ser consultado, para contribuir y para, sobre todo, protagonizar que todos esos cambios que se den en la sociedad y esas medidas que se estén adoptando en todas las instituciones para la seguridad, no solamente sanitaria, sino para esa interacción social, económica de toda la población, las personas con discapacidad también puedan estar incluidas y ¿por qué no decirlo? En esta ausencia también de el acceso a la conectividad y esta ausencia de accesibilidad en el uso de formatos accesibles para que la población con discapacidad pueda acceder a la información oportuna, porque sabemos que la información genera poder,
pues hoy, a través de estas campañas que también estamos llevando a cabo a nivel global, pues queremos insistir en que la población con discapacidad esté correctamente informada para esa oportuna y efectiva toma de decisiones para que esta crisis sanitaria, económica y social pues no complique más la economía de los hogares y no veamos a nuestra región sumergida en más pobreza. Así que estamos aquí, nada más, Stefan, el movimiento de personas con discapacidad disponible. Próximamente estamos recopilando datos a través de una encuesta que vamos a estar lanzando y que luego más tarde también les compartiré. Le he dado más tiempo a Ana Lucía del que voy a dar a los demás panelistas, porque me parecía importante que todo el mundo tuviera una visión, esa visión panorámica, obviamente pesimista, negativa, pero yo creo que esa es la situación real y el desafío al que nos enfrentamos en este momento, por lo cual me parecía importante que Ana Lucía tuviera más tiempo para realmente desarrollar y explicarnos bien esa situación, ¿no? Y muchas gracias, Ana Lucía, por lo bien que lo has hecho. Paso ahora al segundo panelista. Vinicius Piñeiro es el director general regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Él debería estar en este momento en Lima, Perú, que es donde tenemos la sede regional, pero su nombramiento fue relativamente reciente y ocurrió en plena situación de confinamiento, con lo cual él se encuentra todavía en este momento en Nueva York, donde, digamos, trabajaba para la OIT hasta este momento. Vinicius, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Sé que tu agenda es sumamente apretada, con lo cual te lo agradezco en especial. Y Vinicius, en esta primera ronda de preguntas, mi pregunta a ti sería una pregunta muy general, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las principales medidas que en este momento la OIT está recomendando en la región para limitar ese impacto económico que la crisis está teniendo y del que Ana Lucía también nos ha hecho un recuerdo, digamos, de las grandes cifras, ya no solo de la población con discapacidad, sino sobre todo también de la población en general, ¿no? Con lo cual, apago mi vídeo. Vinicius, te animo a que enciendas el tuyo y te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Stefan. Aquí me dicen que... Okay, perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Stefan. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero decir que estamos muy pendientes de lo que va a pasar en la región las próximas semanas, ¿no? Sabemos que esta pandemia ha sido como un tsunami que empezó ahí en Asia, vino arrastrándose por Europa, llegó a los Estados Unidos y ahora se está montando la ola en América Latina y en el Caribe. Algunos países han manejado de controlar con más éxito el contagio. Países como Uruguay, Costa Rica y también los países caribeños, en Trinidad y Tobago. Pero otros, aparte, a pesar de que han tenido la oportunidad de tomar medidas muy tempranas, medidas en algunos casos muy rigurosas, todavía no han controlado el contagio, ¿no? La expresión del contagio. Entonces eso, claro que las próximas semanas serán muy decisivas, ¿no? Para ver cómo vamos en términos del avance. Y de cierta manera, el impacto económico depende también de qué medidas se puede controlar la situación sanitaria, ¿no? Entonces es una situación en que todos trabajamos con un nivel de incertidumbre muy alto, porque la verdad es hay mucha incertidumbre sobre cómo funciona el virus, los mecanismos de transmisión, si vamos a tener otras olas sucesivas, en qué medida se va a controlar el contagio, cuándo estará disponible la vacina y todas las vacunas. Así que hay muchas variables que están en juego y que tienen también implicaciones sobre la actividad económica y sobre el nivel de empleo. Por el momento estamos previendo una depresión en la región con cifras de decréscimo del PIB regional de cerca de 5,3%, que ya se muestran bastante optimistas comparadas con los números que ya salen en algunos países. Así que
tenemos visto un aumento del desempleo de 8,1 para 11,5. Y claro que el desempleo es solamente la punta del iceberg, ¿no? Es decir, con eso viene todo un proceso de deterioración de la calidad del empleo también, el aumento de la informalidad, que es muy alta, aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad. Bueno, el COVID, por un lado, funciona como un acelerador de tendencias, ¿no? Hacia la automación, hacia muchos elementos que hemos discutido durante el centenario de la OIT, ¿no? Que está en la Declaración del Futuro del Trabajo. Y por otro lado, funciona como una lente para aumentar las brechas y las desigualdades, o sea, pone en evidencia y aumenta problemas que ya tenemos en la región históricamente. Entonces, es un virus que nos llega en cruceros de avión, después se alastra, en especial entre los que no tienen más dificultad de protegerse. Y entre ellos, por supuesto, las personas con discapacidad. Frente a esta pandemia, la OIT, bueno, estamos trabajando con la cantidad de países y con nuestros mandantes, constituyentes, trabajadores y empleadores, pero sugerimos, lo primero es que en este momento en que se trata de contener el contagio, es muy importante que no se contagie el empleo, ¿no? Y para eso la clave es preservar el tejido productivo, que tiene 3 pilares, ¿no? Las empresas, los empleos y los ingresos. Entonces, todos los países que pasaron por sus lockdowns, por sus políticas de confinamiento, al mismo tiempo que se clausura el comercio, los aeropuertos, que se pide a la gente que se quede en casa, es fundamental que se ponga en marcha medidas muy específicas para sustentar las empresas, para promover los empleos, para que no se rompa el vínculo empleaticio, y eso que Ana Lucia estaba mencionando, y además que se aumenten las provisiones de la protección social. Y eso lo hemos visto en muchos países en la medida que se avanza los lockdowns, algunos más ambiciosos, otros menos, y con base a eso tratar también el problema de informalidad, que en muchos casos hace muy difícil llegar a los informales y llegar en especial a las personas con discapacidad. Entonces, políticas específicas para estos grupos son fundamentales. A la medida que se reabre la economía, se flexibiliza los confinamientos, y eso es algo que es casi que inevitable, por más que no esté bajo control en muchos países, porque primero hay una fatiga de las personas, hay un agotamiento de la capacidad económica, y hay también presiones, ¿no? Políticas, incluso con un aumento de las posibilidades de estadios sociales. Es fundamental que se invista en la salud y la seguridad del trabajo, en la seguridad y salud del trabajo, y en especial, en este caso, para personas con discapacidad, en el caso que se regrese al trabajo. Entonces, y el ambiente de trabajo, como vamos a vivenciar en los próximos meses, será muy distinto, ¿no?, del pasado. Es que es importante también darle flexibilidad a los trabajadores para que puedan trabajar, utilizar el teletrabajo y otros mecanismos para se minimizar, ¿no?, el contagio. O sea, en este periodo que se abre la economía, vamos a tener que establecer nuevas normas, nuevas reglas para la coexistencia con el virus. Y eso tiene que ver con políticas específicas de protección al trabajador, de seguridad y salud del trabajo, y también de teletrabajo y de protección contra discriminación y otras cosas. Y la tercera fase, en el futuro, suponiendo que en su momento vamos a tener la vacina, ese es el momento de pensar o de implementar políticas para la reconstrucción del mundo del trabajo. Y este mundo del trabajo no tiene que ser el mismo que teníamos antes, y tampoco tiene que ser peor, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos, por medio de las decisiones políticas, del diálogo social, utilizándose los marcos de referencias que existen actualmente, como las normas de la OIT, construir un trabajo que sea mejor, que sea más inclusivo, incluso para personas con discapacidad, que sea más equitativo y que sea sostenible, ¿no?, que lleve en cuenta la transición verde. Bueno, yo paro por aquí. Esteban, sigo conectado para las próximas preguntas. Gracias. Vinicius, muchísimas gracias por esta primera respuesta. Volvemos contigo en unos momentos. Paso ahora la palabra al tercer panelista, Facundo Chávez. Facundo es el asesor en discapacidad y derechos humanos en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él es también de la región, es argentino, aunque en este momento reside
reside aquí en Europa. Facundo, también muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Facundo, la primera pregunta quería hacerte, es un poco general, no es todavía específica sobre discapacidad, pero sí general sobre derechos humanos. Tu oficina ha hecho recomendaciones de cómo asegurar que esa respuesta económica, socioeconómica a la crisis sea una respuesta basada en derechos humanos. ¿Nos podrías dar algunos elementos clave de en qué consiste una respuesta basada en derechos humanos? Muchas gracias. Sí, gracias, Estefan. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecerles la invitación y también volver sobre lo que dijo Vinicius y lo que dijo Ana Lucía, en cuanto a que todavía estamos en esta ola, en esta situación de una emergencia sanitaria presente, ¿no? Y tener muy en claro que los próximos pasos y la apertura, digamos, en la discusión hacia la respuesta socioeconómica no puede tapar la emergencia en este sentido, ¿no? Entonces, muy brevemente, repasar los puntos que ya hemos venido presentando desde hace meses, la prioridad de salvar vidas, de evitar la no discriminación en el acceso a servicios de salud, evitar el contagio y garantizar el acceso a medidas de prevención en el contagio también para personas con discapacidad, teniendo en cuenta la situación específica, garantizar el acceso a comida y medicamentos, que es algo que se ha levantado como un problema muy claro, particularmente en esta región, garantizar el acceso a tecnologías de apoyo. Estamos viendo que la administración en el manejo de la respuesta, incluida la respuesta económica, se están, digamos, diversificando las áreas de inversión, se está desfinanciando la inversión en acceso a tecnologías de apoyo, que son claves para la reactivación económica y de la participación de las personas con discapacidad en la comunidad. Garantizar el acceso a redes de apoyo formales e informales, algo de esto había dicho Ana Lucía, no solamente en relación a las asistencias personales, que particularmente en la región nunca fue fuerte, como sí lo es en otras partes del mundo que cuentan con más recursos, sino habilitar a que las propias familias y a las propias comunidades más próximas a las personas con discapacidad puedan efectivamente acceder al trabajo y puedan acceder a protección social de manera tal que no se interrumpa la participación en el mercado económico y garantizar el acceso a las medidas de emergencia, ¿no? Tanto de protección social como otras, sin discriminación, para las personas con discapacidad. Y, por supuesto, mantener una política clara en cuanto a accesibilidad en el acceso a la información, que también fue una gran barrera, incluso todavía, es lo que tiene que ver con la respuesta más inmediata. En lo que tiene que ver con la respuesta socioeconómica desde nuestra oficina, tenemos básicamente dos aproximaciones muy fuertes. La primera es que está vinculada con atender a las desigualdades. No se puede pensar que se puede hacer frente a esta crisis socioeconómica que se avecina sin pensar en cómo atender a las desigualdades. Y lo dijo muy claramente, con números muy claros, Ana Lucía, al principio de la conversación. La situación en Latinoamérica y el Caribe es muy diferente a otros países, a países ricos, donde la gran mayoría de la población se encuentra trabajando en el sector informal y la gran mayoría de la población depende de sus apoyos y sus redes, tanto de la población con discapacidad, de su apoyo de sus redes comunitarias para poder trabajar, ¿no? Entonces, en términos generales, me parece muy importante apuntar a esta cuestión de atender a las desigualdades y, de alguna manera, estar muy atento a las etapas participativas que van a atender a, de alguna manera, influenciar cuál va a ser las políticas fiscales que se van a implementar, teniendo en cuenta que hay una fuerte
una serie de antecedentes históricos en Latinoamérica que tienden a utilizar el recurso de austeridad como primera medida en las intervenciones cuando se avecina una crisis económica o durante la crisis económica. Y acá me parece interesante los 3 puntos que presentó el experto independiente sobre deuda externa, Juan Pablo Bogolaski, que hizo un estudio también sobre cómo se reacciona habitualmente dentro de estas estructuras y cómo el modelo de medidas de autoridad viene no solamente fracasando al efecto más general de dar una respuesta al problema económico y financiero que habitualmente está vinculado con este tipo de emergencias, sino también al efecto distorsivo que tienen las medidas de austeridad, que habitualmente a vulnerables, tendiendo a proteger. Entonces, en el planteo sobre la respuesta, el experto independiente de la ONU plantea 3 puntos muy claros. El primero, evitar entrar en medidas de austeridad. El segundo, avanzar sobre una política de transferencias del Estado muy clara, particularmente apuntando a apoyar a los sectores más vulnerables, como personas con discapacidad. Por un lado, salvaguardar los ingresos mínimos para que esta población. Y segundo, estimular la base de consumo, que esto también es muy importante. Y la tercera línea, que tiene que ver con las medidas fiscales que acompañan este esfuerzo, ¿no? Y tener una clara perspectiva en cuanto a cómo estas medidas fiscales van a aportar tanto en los países que tienen procesos de reestructuración de deuda pública, tanto a efectivamente y al mismo tiempo no desfinanciar la economía real y para poder derivar esos fondos a los circuitos financieros y a circuitos de especulación. Es muy importante entonces hacer esta recopilación en general para evitar mantener estructuras desiguales y ver de qué manera la economía se puede reactivar sin abandonar los pisos de protección social que han probado ser muy eficientes en la recuperación de esta crisis. Perfecto, Facundo, muchísimas gracias. Está claro que si la respuesta es una respuesta inclusiva de las personas con discapacidad, si es una respuesta mejor para todos. Muchas gracias por eso. Paso ahora al cuarto panelista. Rodrigo Carvajal es el vicepresidente de la Red de Empresas Inclusivas en Chile, que es una de las redes nacionales que existen en Latinoamérica y que forman parte de la red global de empresas de discapacidad que gestionamos desde la OIT. Rodrigo, también muchísimas gracias por participar en este webinar. Rodrigo, la pregunta que te haría a ti en esta primera ronda sería chilena de empresas de discapacidad. ¿Podrías compartir con nosotros algunas prácticas de las empresas de la red que tú coordinas que se han tomado en este momento de cara a proteger el empleo de las personas con discapacidad? Rodrigo, te paso la palabra. Bueno, muy buenos días, Stefan. Buenos días a todos. Buenos días y buenas tardes. Como todos un poco, agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes y dar una opinión de lo que estamos viviendo en Chile y en la red de empresas inclusivas. Sin duda que lo que estamos viviendo en Chile y en el mundo es bastante dramático. Tenemos que lamentar que la pandemia ha acentuado la vulnerabilidad, la desigualdad de las personas con discapacidad. Y es por eso que, Stefan, quiero tomarme solamente un minuto para decir la importancia que tienen las redes nacionales en cada uno de los países que se están formando. Nosotros desde la red iberoamericana estamos ayudando a formar redes, de hecho la red iberoamericana de empresas inclusivas, porque pensamos que es una instancia tremendamente valiosa en donde en conjunto, unidos, podemos apoyarlos en la implementación de sus medidas y también podemos eventualmente tener alguna opinión que pueda ayudar, porque entendamos que la empresa es tremendamente importante el tema laboral, digamos. O sea, es ahí donde está
donde está la inclusión efectiva. Las personas con discapacidad están sufriendo mucho en este momento, así como también las empresas. Por tanto, hay que tratar de alguna forma hacer un match, y entenderse y hacer las adecuaciones que corresponden y ajustar los reglamentos y las leyes para que las empresas puedan finalmente ayudar y evitar, digamos, que esta tragedia que estamos todos viviendo, especialmente el mundo de la discapacidad, bueno, no sea tan fuerte, digamos, no sea tan duro. Ahora, hablando un poco, respondiendo a tu pregunta de las buenas prácticas, yo creo que a mi parecer, una práctica que es tremendamente valiosa, que deja un poco la discusión a ver cómo lo podemos hacer a futuro, pero hay que considerarla, es el teletrabajo. A primera vista, el teletrabajo efectivamente es una muy buena solución para los temas, digamos, de accesibilidad, de transporte. Específicamente en Chile tenemos que entender de que tuvimos una situación social bastante compleja a fines del año pasado, y eso significaron protestas y mucho problema de violencia en las calles de Santiago, principalmente en el centro de la ciudad. Y eso conlleva a que la ciudad quedó aún más, o aún menos accesible. El transporte, el mismo metro, los accesos, todo lo que es la vía pública, quedó muy deteriorado. Por tanto, se aumentó la dificultad, digamos, para poder tener una buena accesibilidad. Entonces, claramente el teletrabajo, bueno, es un aporte bastante importante. Ahora, el teletrabajo, sí, es valorado, y creo que es una herramienta que puede ser perfectamente utilizada a futuro, después de la pandemia, y esperamos que así sea. Pero también hay algunas cosas que nos dejan un poco en duda el teletrabajo, y es de que no se generan los ámbitos integradores. La persona no sale de su casa, lo que de alguna forma uno dice que eso es bueno porque no tiene que exponerse, ¿no es cierto? Pero también es complicado porque no se va desarrollando este ámbito del trabajo que es tan necesario, un ámbito integrador, el ámbito de la inclusión. Eso no se logra, por supuesto, con el teletrabajo. Y lo otro es que, bueno, asumimos de que las adecuaciones en los lugares de trabajo de cada una de las casas de las personas con discapacidad están suficientemente bien acondicionadas, ¿no? Para que ellos puedan... Entonces, bueno, yo creo que igual es interesante, eso es una opción muy valiosa, que hay que ir midiéndola, hay que ir viendo cómo nos podemos ir ajustando para que eso sea realmente una muy buena salida a que mejoremos la empleabilidad de las personas con discapacidad. Después, yo creo que, bueno, hay algunas empresas que son parte de nuestra red que efectivamente han tratado de contener a su personal. Esto daba la situación económica que muchas veces no les permite, pero hemos visto que algunas empresas hay buenos intentos por mantener a sus trabajadores con discapacidad con su trabajo. Ahora, eso también tiene otra doble visión, digamos, y es que efectivamente tenemos una ley, la ley laboral, digamos, la ley 21.015, que, bueno, que obliga a las empresas con sobre 100 personas a contratar a un 1%. Entonces, bueno, se pone en la situación de que la empresa cumple la ley y trata de hacer todo lo posible por mantener a esos trabajadores, o no la cumple. Nosotros estamos esperando y estamos muy cercanos a nuestra red de empresas de que hagan lo posible porque eso se mantenga, ¿no? Y lo otro, y vuelvo un poco al principio, es la importancia de la red, y ahí quiero resaltar lo valioso que es una red de empresas inclusivas a nivel nacional, que ojalá pueda unir a la mayor cantidad de empresas, unirse. Nosotros en la red chilena hemos mantenido las actividades, las asambleas, las reuniones, hemos estado con presencia de las autoridades en cuanto justamente a esta ley del trabajo, a cómo va la ley, algunos reglamentos, algunos cambios, y creo que es tremendamente importante mantener a la empresa informada, apoyada, atenta a qué es lo que está sucediendo con esta difícil situación. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Rodrigo. De hecho, desde la Red Global de Empresas de Discapacidad, como sabes, hicimos una encuesta en las redes. 74 empresas de la región latinoamericana
contestaron a esa encuesta. Muchas de ellas tienen sus planes de continuidad, de reacción, digamos, ante la crisis. Muchas de ellas nos respondieron esos planes. El teletrabajo, como tú bien decías, 50 de esas empresas habían utilizado el teletrabajo como una medida, digamos, de mantener el empleo de personas con discapacidad. Pero también es cierto que muchas de ellas estaban preocupadas o tenían dudas, creo que son unas 20 de ellas, tenían dudas si podían mantener su actual compromiso con la discapacidad por culpa, digamos, de la pandemia, ¿no? Por lo cual, volveré a ti en la segunda ronda para ver algunas medidas que se pueden tomar para hacerlo más fácil para las empresas que puedan mantener a sus empleados con discapacidad, tal y como también nos decía Ana Lucía al principio. Compañeros, vamos a pasar ahora a la segunda ronda de preguntas. Tenemos casi 300 participantes siguiéndonos online, lo que obviamente agradecemos. Y antes de pasar la palabra a Vinicius, quería comentar lo siguiente. Desde Naciones Unidas, la respuesta que hemos llamado socioeconómica, es decir, no tanto la respuesta sanitaria, ni la humanitaria, sino realmente la socioeconómica, la lidera en el sistema de Naciones Unidas el PNUD, ¿no? El Programa Nacional de Desarrollo. Y el primer paso en el diseño de esa respuesta socioeconómica son asesoramientos que se están haciendo en los países para ver cuál es la situación. Bueno, en este momento hemos visto que haya casi 20 de esos asesoramientos se han hecho. Hicimos un muy rápido análisis desde el punto de vista de la discapacidad de esos análisis, y de esos 19 análisis que pudimos encontrar en la página web del PNUD, solamente uno de ellos incluía de una manera adecuada a las personas con discapacidad. Hemos compartido esa información con Naciones Unidas al máximo nivel para que realmente desde ahí hagan un llamado al sistema de Naciones Unidas para que en esa fase inicial del diseño de la respuesta socioeconómica se preste mejor atención a las personas con discapacidad. De hecho, 2 países de ese conjunto de 19 países, y de hecho son 2 de los países que no incluyen ni una sola referencia a las personas con discapacidad en su análisis, ¿no? En su asesoramiento. Y hemos utilizado eso como una especie de llamada de atención, diciendo, no podemos seguir así. Si eso es la respuesta de Naciones Unidas en su apoyo a los países, en principio se van a ir reconfirmando, ¿no? Por lo cual, una llamada de atención a todo el mundo que esté en esos procesos. La OIT forma parte de ese proceso, con lo cual es muy importante, y creo que me parece importante compartir esa información. Vinicius, eres el primero en esta segunda ronda de preguntas, y la pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. ¿Qué recomendaciones para que esas medidas que se van a tomar en la respuesta socioeconómica a la crisis incluyan de manera efectiva y real a las personas con discapacidad? Te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Esteban. Qué bueno que mencionaste ese tema de las Naciones Unidas, porque el secretario general ha sido enfático en decir que la respuesta al COVID tiene que tener un componente de atención a las personas con discapacidad. Eso ha sido algo que él enfatizó con bastante claridad en sus últimas intervenciones. Bueno, para decirles que es verdad que está muy, como han mencionado los panelistas anteriores, en América Latina existen más de 70 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con los datos de la CIPAL, y esa discapacidad, esas cifras pueden ser todavía más pronunciadas en el caso de personas con discapacidad intelectual, psicosocial y con discapacidades múltiples. El desafío, por supuesto, es, por un lado, disminuir o mitigar el impacto de la crisis y de las medidas adoptadas, ¿no? para resolver la crisis, incluso el confinamiento, sobre este grupo, ¿no? Que es un grupo vulnerable. Y entre las recomendaciones que hemos planteado, a las cuales el director general mencionaba en su vídeo, lo primero es que es fundamental que las personas con discapacidad estén incluidas, ¿no? En el proceso decisorio. Nada sobre ellos sin ellos, ¿no? Eso es algo que es fundamental tener en cuenta. Como también es fundamental que se evite, ¿no? Cualquier tipo de estigma y discriminación
sobre este grupo. Asegurar la accesibilidad a toda información, y eso es clave, incluso con indicadores específicos con respecto a los impactos de la crisis. Los países que mejor se desempeñaron, ¿no?, en términos de respuesta fueron los que fueron más transparentes. Con respecto a medidas de seguridad y salud del trabajo, como mencioné, es la clave para la reactivación económica. Atención especial tiene que ser dada al grupo, además de se reforzar prestaciones en el área de la protección social, ¿no? Y ahí cuando uno piensa sobre cómo será el mundo después de la crisis, para mí es impensable, ¿no?, tener un mundo que no tenga acceso universal a salud y un sistema de protección social que sea bastante sustantivo y vigoroso, con cobertura muy alta. Es fundamental también que los servicios, ¿no?, que se pongan a disposición sean inclusivos, y en especial el uso de tecnologías de información y comunicaciones que son específicos para esos grupos, ¿no? Como mencionamos, la crisis aumenta las brechas, ¿no?, y eso es fundamental que se esté en cuenta. Entre las oportunidades que se puedan crear, como vimos, a una flexibilización, ¿no?, de las relaciones de trabajo, ser inclusivo con respecto a las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias, Stefan. Estoy disponible para el debate. Perfecto, Vinicius. No siempre es fácil hablar desde la casa, como vemos. Estás teniendo sus intervenciones también acá. Esas son las cosas bonitas de estos webinars. Muchas gracias, Vinicius. Muy útil tu presentación, y volveré en la tercera ronda de preguntas con alguna pregunta de los participantes. Ahora al segundo paso ahora a Facundo. Facundo, nos comentaste, nos hiciste una muy buena panorámica general desde una perspectiva de derechos humanos. Ahora, como especialista además en discapacidad y derechos humanos, sería interesante que nos centraras ya directamente en cómo aseguramos una respuesta basada en discapacidad y derechos humanos. Muchas gracias. Sí, gracias, Stefan. Bueno, la verdad que lo primero que quería decir en este sentido es que particularmente en Latinoamérica y el Caribe no se pueden escindir en la respuesta las estrategias de protección social y la estrategia de trabajo. O sea, ambas van de la mano, no hay casi ninguna forma, tanto por los marcos de políticas públicas que existen en la región, como por la realidad de las propias personas con discapacidad dentro de este contexto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta realidad? La primera es que, como decía también Ana Lucía al principio, una enorme porción de personas con discapacidad en la región no tienen ningún acceso a ningún tipo de protección social. No solamente de protección social, hablo de protección social en sentido limitado, ¿no? En el acceso a transferencias del Estado, beneficios tanto condicionales como no condicionales, contributivos como no contributivos, por ser personas con discapacidad que atiendan a dar respuesta a las necesidades de esta población. Por ejemplo, un número muy claro que tiene que ver con esto está vinculado con los hogares que tienen a personas con discapacidad hay una persona con discapacidad en un hogar, cuentan con una renta disponible, esto es con la cantidad de plata efectiva que pueden gastar para consumir, menor en un 20% en comparación con el resto de la población. Entonces, existe un costo, hay un costo que efectivamente estos hogares tienen que otros hogares no tienen. Y este costo tiene que suplirse de alguna manera. Si a esto sumamos las tasas de desempleo y de inactividad de personas con discapacidad que están cercanas al 80% en la región, y se combinan estas situaciones, la enorme inestabilidad de los trabajos de las propias personas con discapacidad y la inestabilidad que genera tener una persona con discapacidad en el grupo familiar, cuando el grupo familiar muchas veces
tiene que dedicar tiempo que podría dedicar a trabajar para cumplir funciones de cuidado, ¿no? Y acá, como te decía también Ana anteriormente, la enorme y desproporcionada impacto que tiene sobre hogares donde las mujeres son las responsables de traer el ingreso al hogar y donde tienen este doble rol, ¿no? Muchas veces dado por cuestiones estereotipantes hacia las mujeres, en las cuales se les asigna este rol de cuidado también hacia las personas con discapacidad. Entonces, la situación es realmente compleja en este sentido y no se puede pensar en una estrategia de empleo sin una estrategia de protección social que acompañe en este sentido. Hay algunas cosas que tienen que ver con cómo se hereda en la región el mecanismo y la estructura de protección social, principalmente que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con atender a un grupo poblacional al cual se le atribuye o se le quita la cualidad o la capacidad de poder trabajar o no poder trabajar. Y esto está vinculado con una perspectiva de capacitismo, es decir, cómo se construye una serie de valores sobre las propias personas con discapacidad como no actores del sistema económico. Y es sobre esta base que la gran mayoría de los sistemas de protección social construyen su estructura. Entonces, si las personas con discapacidad son personas que no pueden trabajar y entonces cuando no pueden trabajar solamente tienen beneficios o transferencias del Estado, esto lo que genera es un evidente conflicto entre recibir un beneficio o trabajar, ¿no? Y acá, aquellos países en la región que efectivamente dan beneficios a personas con discapacidad, tienden a hacer incompatible este beneficio para personas con discapacidad con tanto en el acceso a protección social o con el empleo, ¿no? Entonces, acá tendría que haber una compensación. ¿Por qué? Porque en un mercado tan inestable de trabajo, las personas con discapacidad se ven obligadas a elegir entre un ingreso estable de un beneficio o trabajar. Y el ingreso estable del beneficio habitualmente es un beneficio muy bajo, muchas veces incluso muy por debajo de la línea de pobreza, pauperiza más la situación de las personas con discapacidad, para lo cual, en este sentido, este camino en el cual se viene avanzando, hay que empezar a desarticular. Hace poco veía en Argentina una resolución que finalmente hace compatible el beneficio de protección social con el empleo y dando un margen en ese sentido para que personas puedan pegar el salto, si se quiere, al mercado laboral y al mismo tiempo no pierdan la oportunidad de poder seguir, digamos, beneficiándose de esa línea. El otro punto que también hay que tener en cuenta es el costo adicional. El costo adicional, que más o menos para cada persona es diferente, pero en general las estimaciones generales apuntan a que las personas con discapacidad tienen un 20% más de costos para vivir la misma vida que vive el resto de las personas. Entonces, hay que salvar esta brecha también. No se puede avanzar sin salvar esta brecha también. Ojalá se avance hacia medidas de ingreso mínimo universal, que garantice un ingreso y también una circulación mínima de dinero que aporte al consumo y a la reactivación empresaria y al consumo de bienes en los distintos países. Pero en caso de avanzarse en ese sentido, es muy importante tener en cuenta este extra costo. El otro punto que me parece también muy importante en este sentido es el acceso a servicios comunitarios de apoyo. No solamente porque para las personas con discapacidad esto habilita poder pegar el salto y pasar al mercado de trabajo en muchos casos, sino porque además libera esa necesidad de apoyo que habitualmente lo prestan las redes informales, las prestan las propias familias que tienen que dejar
de percibir ingresos por prestar estos cuidados. Entonces, en resumen, me quedaría con estos 3 puntos como recomendación, si se quiere, para empezar a pensar cuáles serían 3 focos claros de trabajo. El primero, el que no podemos darnos el lujo de expulsar a las personas con discapacidad que ya están empleadas, ¿no? Esto tiene que ser el primer foco de trabajo y tratar de garantizar de que las personas con discapacidad puedan continuar en el empleo, y esto es una labor que debieran acompañar, por supuesto, los gobiernos en este sentido. La segunda pata, asociada a la primera y promoviendo también el aumento del empleo de personas con discapacidad, es promover reformas de protección social que evalúen la situación individual de las personas con discapacidad de acuerdo con la realidad en términos de ingreso, y no con prejuicios vinculados a que no podamos trabajar porque tenemos algún tipo de deficiencia, ¿no? Y el tercer punto, que me parece también es muy importante, particularmente también atendiendo a lo que decía Ana Lucía, que las personas con discapacidad en la región particularmente adquieren sus ingresos del mercado informal de trabajo, es asistir financieramente y técnicamente a las personas con discapacidad en términos de trabajo por cuenta propia, incluso integrando su producción a cadenas de distribución mejor organizadas a través de cooperativas, por ejemplo, sin que haya discriminación hacia este grupo poblacional. Las restricciones en el movimiento van a seguir, y esto tanto por la simple estrategia de evitar el contagio, como por restablecer vínculos en el comercio en el próximo, por lo menos en el próximo año y medio, o hasta que haya una vacuna o una medida que permita reactivar desde ese lugar. Entonces, hay que tener en cuenta esto, cómo se va a integrar la producción individual de las personas con discapacidad a un mecanismo de distribución que garantice esta línea de trabajo. Un último punto que tiene que ver con las personas con discapacidad, pero que tiene que ver con el resto de la población, es la importancia del rol de prevención de conflicto social en la región. La presión sobre los hogares que tienen personas con discapacidad y que eventualmente pueden llegar a ser por la presión de falta de trabajo, por la falta de acceso a protección social, puede empujar a la gente al conflicto social. Y aquellos grupos familiares que cuentan con personas con discapacidad dentro de ellas van a vivir la presión aún de una manera más inabarcable. Ese grupo poblacional está aún más en riesgo de conflicto social. Entonces, es muy importante, tanto por las propias personas con discapacidad como por la estabilidad de los sistemas sociales, apuntar a esto y tener esto muy en consideración en los próximos meses. Vuelvo a vos, Estefan. Gracias. Sí, muchas gracias, Facundo. El tema también estamos viendo un auge en temas de violencia doméstica, que obviamente también hay personas con discapacidad en mayor riesgo. Muy importante también esa interacción que tú comentabas entre el empleo y la protección social, esos sistemas de pensiones de discapacidad mal diseñados que crean esa disyuntiva entre elegir el trabajo y elegir esa pequeña pensión, pero en la práctica se ha convertido muchas veces en una barrera, y esas son barreras que tenemos que ir eliminando en esa reconstrucción post-pandemia de la que ya también antes hemos hablado. Rodrigo, como has visto, tanto en la intervención creo que la intervención de los demás panelistas, todos han insistido mucho, empezó Ana Lucía, en insistir mucho en que hay que hacer ya todo lo posible para que los puestos de trabajo que en este momento tienen a personas con discapacidad no se pierdan, ¿no? Hay que hacer más cosas, pero obviamente eso parece, y también lo acaba de decir Facundo, eso parece ser como una primera prioridad, ¿no? Desde ese punto de vista, desde la perspectiva de la red que tú coordinas, ¿cuáles son las medidas públicas que a ti te gustaría que los gobiernos implementaran de cara a facilitar, digamos,
que las empresas comprometidas con el empleo de personas con discapacidad puedan mantener ese compromiso. Te paso la palabra, Rodrigo. ¿Sí? Rodrigo, no te oíamos. Ahora sí. Disculpa, no sé si estoy en contacto. Ahora se te oye, sí. ¿Se escucha? Sí. Ok, bueno, lamentablemente perdí el audio y la imagen hace un momento. Pues aquí me está indicando el sistema que la imagen está inestable. Bueno, de todas formas voy a hablar un poco del tema que me corresponde a la consulta. Yo creo que afortunadamente hemos tenido desde la red de empresas y específicamente algunas empresas han tenido una buena relación, una relación muy cercana con el Estado. Yo creo que sin duda eso es valioso y eso de alguna forma permite buscar o implementar mecanismos de apoyo mutuo que puedan ser dirigidos hacia las personas con discapacidad. Como ya lo dije, yo creo que una de las cosas más importantes sin duda es la ley del teletrabajo, que ya un poco conversamos al respecto. Algunos aspectos que quiero señalar, que son bien puntuales y precisos, es que, por ejemplo, bueno, sabemos que en la región metropolitana tenemos totalmente en cuarentena, o sea, no podemos salir. Aquí son cerca de 8 o 9 millones de personas que están supuestamente en sus casas y solamente pueden salir con un permiso, digamos, que se otorga por un tiempo determinado. Eso hace una situación mucho más compleja hacia las personas con algún tipo de discapacidad, especialmente a personas con autismo, discapacidad mental o intelectual. Por tanto, eso es una ayuda que no deja de ser valiosa, digamos, de que las personas puedan tener una cierta movilidad para trámites de urgencia o actividades de rehabilitación, en fin. Se han formado algunas mesas intersectoriales del sector, producto justamente de la pandemia, entre organismos internacionales, empresas, bueno, por supuesto que el Estado, la red de empresas inclusivas también, algunos organismos, otros organismos públicos, para buscar e identificar las necesidades prioritarias que tienen las personas con discapacidad. Ahora, yo estoy hablando de cosas que son muy buenas, y es verdad. Estoy de alguna forma tratando de ponerle un valor, digamos, a lo poco que se hace. Porque sabemos que la situación es difícil, es dramática, es muy cruel para muchas personas. Pero creo que si no hay una voz que hable de un poco de fe, de buen trabajo, de un trabajo mancomunado, de un trabajo en apoyo, o sea, un trabajo en red, creo que nos vamos todos, digamos, a sentir muy mal, digamos, vamos a estar bastante complicados. Por tanto, yo creo que es importante destacar, aunque sean pocas cosas valiosas que tenemos en Chile, y por supuesto que en la región, para que podamos subir un poco el ánimo y veamos un poco del futuro, no con estas cifras que la verdad que lamentablemente son muy dramáticas y eso es complicado. Creo que el grupo de personas con discapacidad en la región y en el mundo necesitan algo bueno, necesitan al menos una voz que sea favorable, que sea positiva y que permita dar señales que de esta pandemia podemos salir de esta pandemia y podemos mejorar, y podemos ser mejores y podemos ser más unidos aún todavía ante esta dramática situación. Se han desarrollado también protocolos y recomendaciones para la prevención y atención de residencias para las personas con discapacidad, especialmente para los adultos. Muchas de estas iniciativas han sido desarrolladas por el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile y por supuesto que han sido enviadas y compartidas con las empresas, con la red de empresas inclusivas de Chile, con el objeto de poder entregar las herramientas a las empresas, justamente tratando de evitar estos despidos, etcétera, estas complicaciones mayores que sabemos que existen, pero de alguna u otra manera queremos
apoyarlas. Queremos ser una palabra de fe, de ayuda, de ánimo, para que no podamos hacer de esta pandemia algo tan terrible que ya está haciendo, ¿no? Hay algunas empresas que han dado apoyos a personas con discapacidad, han sido importantes apoyos, que algunos de ellos se han canalizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad o probablemente por el Ministerio, qué sé yo. Entonces, nosotros las empresas, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos estar atentos a qué es lo que está sucediendo con esas iniciativas, y un poco respondiendo a la pregunta que tú decías, Estefan, ¿cuáles son las iniciativas que el Estado le puede dar a las empresas? Yo creo que el Estado debe trabajar más comunicado con la empresa, muy conectado, en estrecha relación, y cualquier cambio, reglamento, ley, incentivo que sea, es tremendamente importante que sea dirigido hacia las empresas, porque es una manera de difundirlo, de darlo a conocer. Así que creo que esas son cosas que dentro de toda esta gravedad que estamos viviendo, de toda esta crisis que nos afecta a todos, podamos o tengamos que sacar algunas cosas buenas para poder sobrevivir y llevar esta pandemia de mejor manera, Estefan. Yo agradezco este momento, un saludo para todos desde Chile, esperamos que todas las cosas sigan un poco mejor, y que bueno, que estemos todos unidos, estemos todos con fuerza y con energía, que de esta tenemos que salir de todas maneras. Un abrazo, muchas gracias. Gracias Rodrigo también por los mensajes positivos. No te vayas todavía, tenemos todavía una última ronda de preguntas que las haremos, que os la haré con base en las preguntas que hemos recibido de algunos de los ya más de 300, bueno, casi alrededor de 300 participantes que estamos teniendo en este webinar. Ana Lucía, te paso a ti ahora esta última panelista en esta segunda ronda. Nos lo has comentado antes, ¿no? Obviamente la labor de la RIADIS es en este momento tan complicado ser la voz de las personas con discapacidad, ser la representante, digamos, la que tiene la labor, digamos, de hacer recomendaciones muy concretas y específicas a los poderes públicos para intentar mitigar en lo máximo posible todos esos efectos negativos que la crisis está teniendo, ¿no? Sería muy interesante, creo que para todos los participantes, que nos destacaras alguna de las principales recomendaciones que desde la RIADIS estáis haciendo, tanto a nivel regional como los países de la región. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Primero quisiera iniciar compartiendo sobre las campañas globales que el movimiento global de la discapacidad está realizando, y son aquellas que han unido a la Alianza Internacional de la Discapacidad, IDA, y el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo, IDDC, que han lanzado durante esta pandemia respecto a la accesibilidad, haciendo un llamado mundial al uso de formatos accesibles en la difusión de información, y respecto a poner fin a la discriminación, para llamar la atención sobre ejemplos de discriminación que están experimentando las personas con discapacidad al acceder a los servicios, haciendo un llamado a la comunidad mundial sobre la necesidad crítica y urgente de entregar respuestas a la COVID-19 que sean inclusivas para personas con discapacidad a nivel global, regional, nacional y local. Estas campañas son las que a nivel regional, a nivel latinoamericano, también las estamos adoptando, y nos están permitiendo también accionar estos esfuerzos de abogacía y de trabajo conjunto, especialmente con agencias de la ONU a nivel regional y a nivel país. Entonces, es interesante el trabajo que hemos iniciado. La RIADIS tiene a disposición también de la región la plataforma técnica que desde Ecuador, con el apoyo también de un equipo fantástico también, que se encuentra dando respuesta también a nuestras organizaciones miembros, a organizaciones aliadas, y en esta interacción también con el Sistema Internacional de Naciones Unidas. Así que está el movimiento también hoy por hoy mostrando y visibilizando también ese mensaje que queremos enviar de esta
nuevo repensar de nuestra región, de que ya no nos vean a la población con discapacidad como beneficiarios, nos vean como aquellos expertos, como aquellos que estamos impulsando el cambio, porque estamos a través de nuestras redes activos recopilando esa información vital sobre no solamente las realidades, pero cómo desde esas realidades nosotros podemos activar esfuerzos en colaboración también, por sobre todas las cosas, con los gobiernos nacionales y seccionales para lograr esa inclusión que tanto anhelamos. Pero insistimos en la región, nosotros también, en la necesidad urgente de recopilar datos y sobre su desagregación para que las políticas fiscales sean realmente inclusivas y las decisiones que tomen los gobiernos sean acertadas y permitan visibilizar esos presupuestos inclusivos económica por la que atraviesan nuestros países de América Latina, pero estamos en el momento exacto para optimizar recursos y sobre todo combatir la corrupción. Riadis estará lanzando próximamente una encuesta regional dirigida al movimiento de personas con discapacidad con la finalidad de recopilar esos datos que visibilicen de manera cuantificable los principales retos y desafíos por los que se encuentra atravesando la población con discapacidad y sus familias. Insumos que son importantísimos para asegurar también que las personas con discapacidad sean el diseño de la tan llamada nueva normalidad y porque es vital que se contemple dentro de los programas y procesos de recuperación y reactivación económica a las personas con discapacidad para que puedan retornar a sus actividades independientes y se siga promoviendo todos los esfuerzos hacia la inclusión laboral, el desarrollo del autoempleo, el trabajo digno, los microemprendimientos que permitan a nuestra población enfrentar la crisis económica actual y combatir la pobreza. Y elevar las cifras a líneas de abogacía sobre específicamente el derecho a la salud, educación, protección social y empleo. Esos 4 pilares son en los que nos estamos sosteniendo y por los que estaremos recopilando esta información. Están estados en estos momentos que obliguen a la población con discapacidad a costear los medicamentos y tratamientos que recibe la población con discapacidad en establecimientos de salud públicos o que todavía por estas emergencias también la población con discapacidad no esté recibiendo el apoyo terapéutico o no esté recibiendo un sistema de apoyos eficiente y nuevamente esos costos tengan que asumir las personas con discapacidad y sus familias. También estamos incidiendo a través de nuestras redes para que se garantice la educación de calidad, para mejorar las oportunidades de las futuras generaciones, pues la educación es definitivamente el pilar del empleo decente y la inclusión laboral. Pues la educación virtual también está dejando atrás en estos momentos durante estas fases de confinamiento. Estamos movilizados en todos los frentes. De nosotros, sin nosotros, se impregne en todas las trincheras de lucha por los derechos humanos y por asegurar que nadie se quede atrás. De manera interseccional en los movimientos trabajadores, transportistas, sindicalistas, empresarios, emprendedores, la academia y especialmente en la cooperación internacional, para que financie oportuna y efectivamente la respuesta inclusiva a la pandemia. Por otro lado, es nuestro clamor también que la empresa privada se torne inclusiva, no solamente por una responsabilidad social o por unirse a los esfuerzos del comercio justo, sino porque, como dijo Facundo, tomen esa mirada al grupo de consumidores para que hoy que está a la flor de pie la innovación, innoven en productos que estén al alcance de toda la población, que sean estos productos accesibles, no solamente en costes, sino en su forma de obtención, que se motive la producción bajo economía, especialmente pensando que con este cierre de fronteras y el confinamiento se logre dinamizar la economía e incluyan el valor agregado que brinda la población con discapacidad, que anhela ser parte de la población económicamente activa para contribuir al desarrollo inclusivo de la región. Entonces, definitivamente tenemos una gran oportunidad, ya que nos ha evidenciado que estamos a tiempo para enfrentarlas, sanarlas y sanearlas. Una será para Facundo y luego, Ana Lucía, lo que te pediría al final simplemente es casi un nuevo mensaje final a todos los que te estamos oyendo para cerrar, digamos, este seminario. Vinicius, ya te pido perdón de antemano por 2 preguntas que no son fáciles,
Una de ellas, yo sé que eres un gran experto en el campo de la protección social. Como sabes, obras representadas entre los trabajadores de la economía informal se ha mencionado antes. ¿Qué recomendaciones hay desde la OIT también en este contexto actual de cómo no olvidar, no dejar atrás a las personas que trabajan en la economía informal, incluidas las personas con discapacidad que están en esa situación? Y la segunda pregunta, quizá aún más complicada todavía, pero también importante, es, tú creo que estás en la cocina un poco de la colaboración entre la OIT y otras agencias de Naciones Unidas, el PNUD, UNICEF y otros, de cómo coordinar desde Naciones Unidas esa respuesta también económica a la crisis. ¿Cuál sería la recomendación que tú le podrías hacer a los representantes del sector de la discapacidad, a esas ONGs como Reales, para poder ser consultados, formar parte de ese proceso? Antes lo comentabas que era muy importante. Cualquier recomendación que nos puedas dar de cómo poder de manera efectiva participar y ser consultados en esos procesos, yo creo que sería de gran utilidad para muchos de los oyentes. Con lo cual te planteo estas dos preguntas y luego le hago una pregunta a Facundo. Te paso la palabra a Vinicius. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, ahí se dice mucho que esta es la peor depresión, peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y recordemos que de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, tuvimos una devastación enorme, pero también de ahí se construyó el estado de bienestar, ¿no? En muchos países europeos, ¿no? Entonces, pensándose el mundo post-COVID, el tema que haya un sistema de protección social amplio y que atendiendo a las varias tipos de contingencias, incluso, por ejemplo, el tema del seguro-desempleo, que todavía la región es muy débil, ¿no? En términos de cobertura de seguro-desempleo, y con provisiones específicas a personas con discapacidad, para mí es algo que es innegociable, ¿no? O sea, construyéndose este futuro mejor, esta mejor normalidad, la extensión del proceso social y ahí con las prestaciones que le corresponda, partiendo quizá de un piso y avanzando hacia sistemas más complejos, es algo que nos va a permitir aumentar el nivel de resiliencia y también una recuperación más rápida, ¿no? O sea, los países que han tenido esta especie de colchón, ¿no? para la crisis, no necesitaron, por ejemplo, de emitir, o que el sistema de salud tuvo una respuesta rápida, ¿no? En términos de ampliación. O sea, ya estaban ahí la parte hidráulica, ¿no? Si uno puede decir, utilizar esa analogía, los sistemas para que llegaran las transferencias a lo que necesita. Eso le permite una recuperación más rápida, ¿no? Lo que hemos visto en la región, en especial con los bonos, con el pagamento de prestaciones para personas vulnerables, primero que no se sabía quién eran, o sea, no había criterios para definir, ¿no? Por más que ya hay muchos programas asistenciales, sociales de la región, hay un problema de cómo identificarlos, dónde están, y después cómo van a recibir los recursos, ¿no? Recuerda que tenemos un problema de inclusión financiera muy grave, ¿no? En muchas partes, así que es posible que uno tenga que hacer una cola, ¿no? para cobrar un bono, que justamente un bono que está siendo pago por una compensación por el confinamiento, ¿no? Entonces, estuvimos en la región con una cantidad de problemas, de errores, que un sistema social sólido en el futuro podrá fortalecer la producción. Con respecto a Naciones Unidas, Stefan, y yo en una media hora tengo una charla justamente con los coordinadores residentes de América Latina. Me invitaron para compartir las herramientas, ¿no? que tiene la OIT, ¿no? En especial con respecto a la recuperación socioeconómica. Me parece que los coordinadores residentes son las personas claves ahora para que las ONGs o los grupos de presión estén buscando, ¿no? para diseñar la respuesta. Porque está bien que a nivel global me parece que los frameworks, los contextos, las relaciones ya están en línea, y ahí, bueno, es fácil que se agregue un parágrafo que diga que es importante que se incorpore la visión, que se llegue a las personas con discapacidad, ¿no? Que eso es más fácil, ¿no? Poner un par de palabras ahí, ¿no? Pero lo más importante es que eso esté
en el radar y en la implementación de esas políticas, que es organizada al nivel del coordinador residente. Entonces, les sugeriría a los colegas que buscasen en sus países respectivos el coordinador residente, primero para sensibilizarles, ¿no?, de la necesidad de sus grupos, poner necesidad de atención especial, ¿no?, para los grupos, poner números en la mesa y seguramente ellos van a tener en cuenta esta prioridad. Y también algo que es muy importante que se menciona acá es el rol que tienen las empresas y también los sindicatos, ¿no?, nuestros mandantes, ¿no?, en este proceso. Las empresas, por supuesto que están bajo una presión increíble también de sobrevivencia, y sin empresas no hay empleos. Pero las empresas en el futuro, el hecho que han adoptado políticas de protección o políticas responsables, les va a valorar el capital. Eso es clave, ¿no? Y además son políticas que van a estimular también, ¿no?, una recuperación más rápida. Así que es fundamental mantener el engajamiento en las empresas, mismo que eso sea difícil. Claro que políticas de subsidios de parte del gobierno también es para que eso entre en los diálogos sociales, en las plataformas de diálogo que van a moldar este futuro mejor. Bueno, muchas gracias, Esteban. También desde la Riadis estamos liderando estos esfuerzos para que el movimiento asociativo representativo pueda traer esas prioridades y esos temas también más candentes que estamos en pandemia. Esta es una serie de webinarios que hemos estado manteniendo, pero Stefan, realmente este es un lujo para nosotros y muchas gracias también, porque esa es calidad de compromiso en este panel durante esta mañana para traer también esas urgencias, pero sobre todo el pasar de analizar esa realidad para activar esfuerzos y dar una respuesta inclusiva a la región. Y yo quisiera finalizar mi participación haciendo un llamado al movimiento de personas con discapacidad y sus familias de la región, porque hoy más que nunca es el momento de empoderarse de la lucha, discútese de la misma Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que luego por primera vez logró inspirar y volcar a esos objetivos de desarrollo sostenible con referencias explícitas sobre personas con más poderosas de lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Vivimos muchos logros de nuestra tarea de lograr la implementación efectiva de estas armas poderosas. Hoy esta pandemia no nos puede debilitar, no nos puede obligar a retroceder de esos logros, sino que nos debe impulsar a protagonizar el cambio que tanto hemos anhelado. En ese nuevo diseño del mundo inclusive y personas con discapacidad ha sido formado para vivir estos tiempos. Está listo, está preparado, pero necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unánimes en nuestra labor. La plataforma técnica y política de la Riadis está con todos los actores involucrados, con la sociedad civil en general, el sistema interamericano de los derechos humanos, de cooperación internacional, para que hoy más que nunca nos convoquemos a trabajar juntos, trabajando todos y por todos. Estamos repensando en esas estrategias, van a inspirar también a innovar y a pensar en cómo incidir de una manera en que el cambio podamos lograrlo apenas estemos también regresando a esa nueva normalidad. Así que esperamos que en los próximos webinarios, ustedes quienes nos escuchan, todos ustedes quienes están comprometidos con garantizar esa calidad de vida de las personas con discapacidad, nos sigan también nutriendo de todo aquello que sea necesario para que los esfuerzos que la Riadis puede emprender en toda América Latina sean suficientes para que ninguna persona con discapacidad se quede atrás. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta mañana y muchísimas gracias, Stefan, por toda esa colaboración y las acciones que emprendamos juntos con AOIT. Muchas gracias, Ana Lucía. Damos por concluido este seminario web. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los intérpretes, a los compañeros que han hecho, a las entidades que junto con nosotros han organizado este web. Buenos días, buenas tardes, hasta pronto.